Bueno, la semana pasada vamos a hacer un repasito cortito del tercero de los 4 mundos, que es el mundo de Yetzirah, formación, ¿se acuerdan? En el mundo de la formación, si bien todavía estamos hablando de espiritualidad, vemos que comienza la limitación, porque comienza la dimensión. Cuando hay una medida, quiere decir que hay un principio y hay un final. O sea que hay un concepto de espacio y de tiempo. Y como dijimos también, tenemos que saber que tanto el tiempo y ni que hablar del espacio son creaciones de Hashem. De todas maneras, en Yetzirah todo esto sigue siendo espiritual y todavía no entramos en las limitaciones físicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Arriba, abajo, al norte, al sur, sería, pónganle derecha, izquierda, frente, detrás, ¿sí? Cada una de estas partes es algo especial y de esto entendemos que la luz que llega al mundo de Yetzirah, de la formación, es más limitada y mesurada, tiene una medida, ¿sí? ¿Cuál es una de las características de algo que tiene una medida, de una dimensión? Es que hay un principio y hay un final, ¿verdad? Hay un lugar donde algo comienza y a donde termina. En consecuencia, tenemos que decir que Yetzirah es la fuente de la dimensión. Es el primer lugar, el primer plano donde toman existencia lo que sería la polaridad, los ambos lados, y la dualidad, es decir, no es todo una unicidad absoluta. Pero estamos hablando aún todavía de unicidad, de dualidad espiritual, ¿sí? Entonces, para concluir con esto, ¿se acuerdan que íbamos haciendo una analogía? ¿A qué se parecía cada uno de los mundos? Entonces dijimos, Atzilut representa como la idea se presenta, ese destello, la eureka en la cabeza. Briá sería como la persona va desarrollando esa idea para sí mismo, ¿sí? Y después, en Atzilut es como él la expande. Antes de Atzilut es Adam Kadmon, que sería la eureka. Después en Atzilut es como la persona lo desarrolla, estamos hablando de un ejemplo, como la idea la entiende y la desarrolla para sí. Briá sería cuando está pensando cómo contársela o explicársela a otro. Ahí ya empieza el tema de que hay otro, pero todavía todo está ahí. En Yetzirah sería explicar la idea a otra persona, pero cuando uno lo explica, no puede decir todo lo que está en su cabeza, sino lo que el otro pueda captar y entender, como en el caso, el ejemplo de un maestro con un alumno. No le puede explicar cómo él entiende digamos, algún concepto elevado, se lo tiene que reducir y poner en el nivel que el alumno pueda entender. Y el alumno va a trabajar con eso por su parte. Entonces, entendemos que Yetzirah limita la luz de acuerdo a lo que puede ser absorbido por los recipientes. Y entonces, como la luz es de acuerdo a los recipientes, ahí comienza la dualidad. Cada recipiente recibe lo que puede contener, pero aún estamos hablando espiritualmente, ¿sí? O sea que en Yetzirah ya hay
división y hay diversidad. Hay diferentes tipos de recipientes, hay diferentes tipos de cantidades. Y ahora vamos a ir al último de los mundos, al cuarto, que es el mundo de la acción. Y se llama Asiá. Asiá viene de la palabra osé, hacer, ¿sí? Asiá quiere decir acción. Es el mundo de la acción. Podemos decir que Asiá en realidad es el propósito último de la creación. ¿Qué quiere decir último? No que es el último propósito. Es el propósito último. ¿Qué quiere decir? Es el verdadero propósito de la creación. Todo lo demás que vinimos viendo es para que pueda existir Asiá. Asiá es el mundo de la acción, de lo físico, y es el mundo en el que estamos nosotros. ¿Cuál es la característica, digamos, que más límite muestra? Es la limitación del tiempo. Eso es lo que más, cuando uno quiere, ¿qué quiere decir que hay una limitación en el tiempo? Quiere decir que un elemento no puede estar en dos lugares a la vez. Eso quiere decir la limitación del tiempo. Como se dice en Yiddish, que no se puede estar en dos casamientos a la vez, ¿no? Algo así. O estás acá o estás allá. Vas primero a un lugar y después vas al otro. No podés estar en los dos a la vez. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la limitación del tiempo. Además, algo muy básico es que el concepto de tiempo está ligado, está muy unido al cambio, al concepto de cambio. ¿Qué quiere decir? Cuando una cosa deja de ser y otra empieza a ser, hay un cambio. Es decir, en este minuto estoy un minuto más vieja que hace un minuto. Quiere decir que hubo un cambio. Ya hubo un cambio. Ya no soy lo mismo. Tengo un minuto más. Y por supuesto que el cambio solamente puede existir, la limitación del cambio puede existir cuando la unicidad, ¿sí?, y la infinidad están ocultas. Porque si hablamos de todo, de un todo, y de una unicidad absoluta como es Dios, y hablamos de la infinidad, del infinito, no hay cambio. Para que pueda existir el cambio, la infinidad y la unicidad tienen que estar ocultos para dar lugar al cambio. ¿Cómo se crea el tiempo? ¿Cómo es que se crea el tiempo? Hay un proceso que valga la redundancia, que se produce constantemente, que es un ida y vuelta, como una pulsión, ¿sí? Que es una extensión y retracción de la luz divina. Va y viene, va y viene, va y viene. La luz divina es la fuerza vital, estamos hablando de energía divina.
La llamamos luz porque en la Kabbalah se le pone este nombre de manera, digamos, alegóricamente hablando. No estamos hablando de luz eléctrica ni nada por el estilo. Es una luz divina, ¿sí? La energía, la fuerza vital. La fuerza vital llega a los recipientes aquí y se vuelve. Se va y llega y regresa al punto original, a su fuente. Va, viene, va, viene. Esa diferencia, esa brecha que hay entre el que viene y se va, es lo que da lugar al tiempo. Es una pulsión que va de arriba abajo y va dando lugar, crea el tiempo. Es decir, que la luz vital viene y después se retrae, vuelve a su fuente. Cuando vuelve a su fuente, lo que le dio vida, a lo que le dio vida, digamos, muere. Cuando vuelve, es algo nuevo lo que se está creando. Cada vez que existe esa pulsión, es vida nueva. Porque cuando se retira la vitalidad, ya eso no dejó de ser. Vuelve a ser cuando la luz vuelve, cuando la energía vuelve. Es decir, que cada vez es un nuevo ser lo que va tomando vida. Ese cambio es el origen del tiempo. Porque el cambio es una medida de tiempo. Para que lo entendamos mejor, el autor de esto, que se llama Moshe Miller, que hace muchos trabajos de Kabbalah muy interesantes, para que podamos tener un poco de idea de qué se tratan las cosas. Trae un ejemplo interesante. Trae el ejemplo de una película. ¿Sí? ¿Cómo es una película? En realidad yo agarré y googleé, ¿qué es una película? Entonces me dijo así el doctor Wikipedia. Me dijo así, una película se compone de fotogramas, que son como fotografías encuadradas, ¿sí? Cada segundo pasan 24 fotografías por la pantalla. Por segundo. Entonces, a esa velocidad, o sea, lo normal de una película es 24 imágenes por segundo. Eso es una película. ¿Quién no ve una película, no? Pero a nosotros no nos parece que hay imágenes separadas. Cuando vemos la película, nosotros vemos que se van moviendo, van caminando, van charlando, van tomando, van comiendo, y parece una cosa continua. No vemos que hay un corte entre una imagen y otra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la velocidad a la que va pasando y la luz constante que está detrás nos hace al ojo, es más rápido que el ojo, y nosotros no podemos notar que son fotogramas. Nosotros creemos que es algo constante. ¿Se entiende la analogía? Muy bien. La verdad que me pareció muy interesante lo que él nos explica, ¿no? Entonces dice así, sin embargo, cada fotograma de la película, de la tira de la película, es distinto del anterior, porque son fotografías, tac, 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 ¿sí? Solo que a simple vista para nosotros, como va muy rápido, no lo notamos. Lo mismo, igual, ocurre con la pulsación de la fuerza vital del mundo físico. Viene, va. Viene, va. Viene, va. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Saben cómo lo medimos? La brecha, la distancia entre una y otra
que viene la fuerza vital y se va la fuerza vital y viene la fuerza vital, es un pulso. Y como es tan rápido, ¿sí? Entonces parece una escena continua. Pero en la realidad nuestra vida es de constante cambio. Es cada vez que pulsa, nos tomamos el pulso y va haciendo tac, 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 o el corazón va haciendo tac, tac, tac. Esa es la brecha entre la vitalidad que viene, da vida y después se retira. Viene, da vida y se retira. Cada momento es nuevo. Hashem en cada momento está creando el mundo. Nos está dando vida, cada vez somos nuevos, somos diferentes. Esa es la realidad. Si una persona tiene 80 años va a decir, no, yo ya soy muy... No, no sos nada viejo, porque todo el momento te estás creando nuevamente, Dios. Es constante, la renovación es constante. Es decir, que cambiamos de un momento a otro. A ver. Entonces, cada vez que se siente el latido del pulso o el latido del corazón, indica que hubo un cambio. Hubo una permutación diferente de la luz y la fuerza vital que nos está dando vida. Quiere decir que cambió. Vino y fue, vino y fue, vino y fue. Y debido a esta renovación constante, cambiamos de un momento a otro. En la Kabbalah, esta pulsación que se vive, ¿sí? O esto que fluctúa la vida, va, viene, va, se manifiesta en este mundo, en el mundo de la acción, en el mundo de Asia. ¿Por qué? Porque la esencia de este mundo es la acción. Este mundo fue creado, por eso dijimos que la parte de los... es la creación última, que no quiere decir que es la última creación, como dije antes, es la máxima. Porque la realidad es que para esto fue creado todo. Como dice en Bereishit, como decimos en el Kiddush, que es una parte del Bereishit, cuando dice que Hashem creó el mundo, dice, Asher bara Elohim la'asot. ¿Qué significa esto? Que Dios hizo para hacer, que Dios creó para hacer. ¿Qué significa para hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Quién? Para rectificar. Esa es nuestra tarea. Hashem nos dio este mundo, Él lo creó para que nosotros terminemos con la acción para rectificar el mundo. Porque la azot viene de hacia, acción. El mundo se creó por la acción, por el bien de la acción. Y esa es la misión que tenemos. Toda esa perfección que se encuentra en el mundo de Atzilut, toda esa revelación divina, ¿cuál es la tarea? Traerla a este mundo físico. Esa es la rectificación. ¿Cómo corregimos el tikkun? Es eso. Para eso Hashem dice, Asher bara Elohim la'asot. Dios lo creó para que hagamos, para hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, acción. Porque, como es una manera de explicar que Dios creó el mundo, llamémoslo así, incompleto, ¿qué quiere decir? Lo que le falta es al mundo, en realidad no es que está incompleto, le falta la revelación divina. No se ve la revelación divina, que en los otros mundos es mucho más revelada. Ni que hablar en el más elevado, y incluso los que siguen también lo es. ¿Cuál es la corrección, el tikkun de Asiá de este mundo?
la revelación de Elohut, que nosotros lo veamos a Dios, la divinidad. ¿Cómo se logra eso? ¿Quién lo logra? No hay otra que las acciones de las personas. Eso es lo que revela la divinidad. Entonces, nuestros jajamim, nuestros sabios que nos explican, nos dicen que la persona tiene que decirse en todo momento, Bishvili nibra olam. Para mí fue creado el mundo. Ah, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tengo que ser un ególatra? Todo el mundo, todo el bello mundo y el gran mundo, todo el universo fue creado para mí. No, no se refiere a eso, todo lo contrario. La persona tiene que decir, para mí, el ocultamiento de Hashem en el mundo fue creado. ¿Y con qué fin? De que yo lo revele. Revele con B corta, ¿sí? De revelar, de descubrir, ¿sí? Nosotros, uno tiene que saber que el ocultamiento del mundo dice, ¿cómo puede ser un mundo que donde la maldad hay más malo que bueno? Como un mundo, si todo, nadie come kasher, yo tengo que comer kasher, ese ocultamiento fue creado para que vos hagas cosas que revelen el ocultamiento, que revelen a Hashem. Porque en realidad el mundo de la acción es todo el propósito de la creación. Es el propósito último. Es decir, todos los mundos que vimos antes, tan excelsos y elevados, fueron creados para llegar a esto. Más aún, cuando el Yehudí hace lo que debe hacer y a través de sus acciones correctas, de sus buenas acciones y de las mitzvot que hace y revela divinidad en el mundo, esto le trae un rebote de elevación aún mayor a los mundos que nombramos antes. ¿Por qué? Porque toda la intención de la creación es este mundo. ¿Por qué? Porque solo en este mundo es que la divinidad está oculta. Y más aún, que no vamos a profundizar en eso, Dios puede revelarse más aquí que en los mundos superiores. Entonces vemos que realmente estas bases del judaísmo que estamos viendo, la importancia de saber para qué estamos, cuál es el propósito, es tan importante. Entonces, por eso, vamos a agregar un concepto más que se va a unir a todo esto y vamos a ver, como vamos a poner el monio a esto por ahora, de qué aprendimos con esto de la creación constante y de este mundo de la acción. Hay un principio básico en el judaísmo que dice que Dios creó al mundo yesh me'ain. Significa algo, yesh me'ain, de la nada. Ain, alef, yud, nun, significa nada. ¿Vieron cuando alguien dice ein li kesef? No tengo, ein li kesef. Ain, alef, yud, nun, quiere decir la nada. El judaísmo explica que Hashem creó al mundo de la nada. Nosotros estuvimos viendo cómo fue el desencadenamiento de los mundos para que pueda existir un mundo material, el mundo de Asia. ¿Sí? Pero Dios creó al mundo y es me'ain, algo de la nada. En latín a esto se lo llama creatio ex nihilo. Si lo van a buscar, van a ver que esto se llama creatio ex nihilo, que significa crear algo de la nada.
un concepto que es fácil de repetir, pero difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que es la nada. ¿Quién sabe lo que es nada? La nada absoluta para nosotros es imposible de captar. Pero Dios creó al mundo a partir de un estado previo de absoluta nada. Nada. Esto es una cosa que solamente Dios puede hacer. Porque por eso cuando alguien dice alguien creó algo, no, la verdad que el verbo crear no aplica a nadie sino a Dios. Porque crear es crear algo de la nada. Lo otro se llama transformar. Cuando alguien dice, ay, sí, es un creativo. ¿Qué creativo? Toma ideas de donde sea y las transforma. Quiere decir que no es un creativo, él no creó una idea. Él transformó algo a otra cosa. Aplicó o digamos, le buscó la vuelta para que ese algo se aplique en otro lugar. Pero no creó nada. Una cosa es inventar. Pero crear en realidad no es un concepto humano, es únicamente divino. Por ejemplo, un carpintero hace una mesa, pero no crea una mesa. Él toma madera que ya existe, es algo, y lo corta, lo lija, lo pinta, y le da una forma, y lo clava, y lo corta, y quedó una mesa. Pero él no crea una mesa. Lo que hizo fue cambiarle la forma a la madera, ¿verdad? Un joyero hace un anillo, agarra plata, la derrite y le da forma de anillo o de lo que sea. No crea una alhaja, transforma el metal. ¿Se entiende? Sin embargo, Hashem crea algo de la nada constantemente. A esto vamos a ir. ¿Qué significa? No es como el acto de creación divina, no es de una sola vez. Hace 5.782 años, Hashem creó el mundo. Y lo dejó, chau, me voy. Arréglense. No existe eso. No es como el carpintero que armó la mesa y no tiene que estar todo el día sosteniendo la mesa. Una vez que la armó, la vendió y no, la mesa no te viene con el carpintero que la está sosteniendo. Ya está, la mesa está separada del carpintero. Lo mismo que cualquier otro elemento. Esa es la diferencia entre lo humano y la creación divina. De todo lo que aprendimos, entonces podemos explicar que Dios, Hashem, constantemente está creando el mundo y lo está trayendo a la existencia y a la vida. Constantemente lo está forzando a salir del estado inicial y existir. Si Dios libre y guarde, Hashem deja de darle la vitalidad, el elemento desaparece y se convierte en nada absoluta. Nada absoluta. ¿Qué significa? Nunca existió. Como yo siempre doy el ejemplo, uno puede acordarse, vieron que uno pasa por un lugar, dice, acá, ¿ves que donde está este edificio? Antes había una escuela. Cuando yo era chica, acá había una escuela. Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Dios le da vitalidad a, no sé, al oro, y de pronto no le da vitalidad más y desaparece el oro del mundo. Entonces, si se acuerdan que antes había un metal que se llamaba oro. No. Si Dios libre y guarde
Hashem le quitaría la vitalidad al oro. No es como decimos, mira, antes acá había una escuela o antes había un material que era el oro. Desaparece su existencia completamente. Nunca existió. No queda nada, es la nada absoluta otra vez. Entonces, por eso nosotros en la tefilá todos los días decimos que Hashem es Amejadesh Betubó Bejol Yom Maaseh Bereishit. Que Dios renueva con su bondad cada día el Bereishit, la creación, el acto de la creación. Y los grandes cabalistas, como, bueno, el Maimónides no es llamado un cabalista, pero algunos sostienen que sí estudiaba la Kabbalah, el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, el Shalom y Rabbi Shneor Zalman de Liadi en el Tania, explican la doctrina, es decir, cómo es de la creación perpetua. Y traen pruebas de la Torá, de la lógica, de la filosofía y de los hechos de la naturaleza. Es algo fascinante porque uno puede pensar el mundo que uno lo ve tan sólido, tan constituido, tan material, en la realidad constantemente es creado. Esa pulsión, como estábamos hablando antes, tac, 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 como los fotogramas. Cada momento se recrea el mundo. Es impresionante, en fracción de tiempo. Y entonces, ¡wow! ¡Qué maravilla! Todo muy lindo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Igual yo no me doy cuenta. ¿Qué me cambia? ¿En qué me cambia a mí saber que el mundo es de creación perpetua? ¿Qué me importa a mí cómo hacen una película? A mí lo que me importa es que miro la película y la paso bien o la paso mal. ¿Qué gano yo de conocer lo que nos está explicando la Kabbalah de la creación perpetua? Muchas veces vamos en la vida y en la vida hay muchas situaciones, unas mejores, otras no tanto. Y entonces en ese momento nos miramos y decimos, qué sé yo, ¿viste? Bueno, esto es un desastre o no es un desastre, y por qué pasa esto, y por qué no pasa, y por qué este desafío, y por qué otro. Tenemos que saber que cada instante no es algo que viene de atrás. Hay una razón, Dios te está recreando en cada instante. Entonces hay una razón por la que estamos acá. Y hay un propósito en la situación. Y entonces uno tiene que saber que cada cosa que pasa no es porque hay casualidad, no es porque hubo alguien, es porque Dios está haciéndolo exactamente en ese instante. No hay cosas sin sentido y no hay momentos desesperados en realidad, sino circunstancias que se juntan todas porque así fueron creadas por la voluntad de Dios y sobre todo requieren de nosotros acción. Esto es el propósito, la acción. Bueno, y vamos a dejar con esto por esta temporada. Nos volvemos a ver en la próxima, ¿cómo lo llaman ahora? Las temporadas, ¿no? De las series. Vamos a la próxima temporada de contenidos básicos, conceptos básicos del judaísmo. Vamos a seguir con esto y esperen que les voy a sacar